Definitivamente los niveles de violencia en el país son insostenibles, sin embargo hay medidas alentadoras que está tomando el gobierno nacional para combatir a las mafias criminales. Y de estos espacios violentos tampoco, lamentablemente, se escapa la capital de los ecuatorianos, que también tiene crisis de violencia, crisis carcelaria, en fin. Sobre este tema vamos a conversar con el concejal, como lo hemos anunciado, Andrés Campaña, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Muchísimas gracias por atender esta conversación, mi querido concejal, con Noticias Oro Mar. ¿Qué alertas hay en las últimas horas en la capital de los ecuatorianos al respecto de estos incidentes que se están suscitando en todo el país y que en Quito probablemente también existan algunos aspectos de violencia? Buenos días, bienvenido, adelante, concejal. Buenos días, querido Pedro, un saludo muy especial para usted, para quienes conforman Oro Mar TV y fundamentalmente para la audiencia. Nosotros tenemos un reporte hasta las 9 de la noche del día de ayer que va a ser actualizado en el transcurso de las primeras horas de hoy por parte de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, y en ese sentido ese reporte da cuenta de que tenemos un incidente confirmado en el cual hubo que realizar una detonación controlada y al mismo tiempo 19 falsas alarmas. Creo que es importante tener estos datos para saber cuál es la real situación que atravesamos tanto en la ciudad capital, tanto en el país, y poder dimensionar el momento crítico que atravesamos. Estas falsas alarmas definitivamente también causan pánico en la ciudadanía, en la población. ¿En qué medida las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, tienen sitiado también a Quito para proteger a los ciudadanos, a los capitalinos? Estamos en un estado de excepción a nivel nacional y evidentemente dentro de la capital hay presencia tanto de las Fuerzas Armadas, tanto de la Policía Nacional, y de igual forma desde el municipio de Quito se encuentra desplegado un contingente importante de servidores municipales. Más o menos son 2.000 servidores municipales entre agentes de control, agentes de tránsito, miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito, entre otros, que se encuentran trabajando en territorio diariamente precisamente para mejorar las condiciones de seguridad de los quiteños, de las quiteñas. La ola de violencia definitivamente ha crecido de manera exponencial en nuestro país en los últimos años y eso causa enorme preocupación. Miren ustedes los resultados que tenemos y las consecuencias que estamos enfrentando los ecuatorianos. Hay ciudades o regiones que son más calientes que otras, como por ejemplo Esmeraldas, Durán, etcétera. ¿Cómo está la situación de violencia y de inseguridad en Quito? ¿Cuánto ha crecido? Sin lugar a dudas, al igual que en el resto del país, tenemos altos índices de inseguridad, de violencia, lo cual es preocupante y frente a lo cual hay que tomar acciones. Yo espero que las decisiones que están siendo tomadas por parte del presidente de la República coadyuven a mejorar las condiciones de seguridad del país y fundamentalmente de la ciudad capital. A más de ello, desde el municipio también nos encontramos trabajando en la administración municipal bajo responsabilidad del alcalde metropolitano, Pavel Muñoz, pero de la misma forma desde el Consejo Metropolitano nos encontramos trabajando para que existan mejores elementos a la hora de evitar que la ola de violencia e inseguridad sigan en nuestra ciudad. Por ejemplo, el pasado martes yo mismo propuse un proyecto, una propuesta ante el Consejo Metropolitano que tengo que agradecer públicamente la aprobación por parte del alcalde y de todos los colegas concejales que de forma unánime dieron respaldo a esa propuesta. Esa propuesta contenía algunos elementos que creemos que son fundamentales. Uno de ellos es nuestro compromiso y nuestra obligación de precautelar, de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos sin interrupciones. Por ejemplo, Metro de Quito, el transporte bajo responsabilidad de la empresa de pasajeros, me refiero a Trolebús, Ecovía, Metrobús-Q, los corredores han venido funcionando con normalidad, pero a más de ello solicitar al presidente de la República que militarice estos sectores estratégicos de la ciudad
donde se da la provisión de servicios públicos, y otros elementos también de largo plazo, como por ejemplo la necesidad de, en medio de la política penitenciaria del presidente de la República, considerar la urgente reubicación de los 3 centros de rehabilitación social que se encuentran en plena urbe de la ciudad y que dificultan tanto el funcionamiento del sistema de rehabilitación social, pero también elevan los niveles de peligrosidad y de violencia en las zonas, en los barrios quiteños. Claro está que la crisis carcelaria también se ha manifestado en el país. El hacinamiento es otro de los problemas y las causas y las consecuencias de lo que estamos viviendo, sobre todo el reflejo de la violencia en nuestro territorio ecuatoriano. Estas 3 cárceles o estos 3 centros de rehabilitación que están en zonas urbanas y residenciales de la capital de los ecuatorianos, ¿en qué condiciones se encuentran hoy que el país vive una extrema violencia? Precisamente surge de una preocupación ciudadana, surge también de los eventos que registramos el día lunes. El día lunes en el Centro de Rehabilitación Social del Inca, que tiene más o menos 1.100 personas privadas de la libertad, se registró un amotinamiento, se registró un incendio y evidentemente eso conlleva serios perjuicios para la ciudad, para este importante barrio de la ciudad. En ese sentido, pues, no es posible que continúen funcionando estos centros de rehabilitación social en medio del barrio. Lo mismo pasa con el Centro de Rehabilitación Social del Condado, que funciona al frente de uno de los más importantes centros comerciales de la ciudad. O lo mismo pasa también con el Centro de Rehabilitación Social de Chillogallo, que se encuentra atrás de una universidad. Claro. Esto tiene que ser reconsiderado, repensado. Necesitamos priorizar la resolución de este tema. Incluso en estos días hemos escuchado declaraciones del presidente de la República en que ha señalado que, por ejemplo, al encontrarse el centro de rehabilitación social en pleno barrio, no pueden cortar la señal de celular. Y evidentemente ello conlleva a que no exista ni control adentro del centro de rehabilitación social, ni tampoco pues se generen las condiciones de seguridad en los exteriores del centro de rehabilitación social. Y quiero insistir, son barrios de alta densidad poblacional, son barrios residenciales y por lo tanto es inconveniente la permanencia de estos 3 centros de rehabilitación social. ¿Les provoca temor el riesgo que pueda suscitarse en los habitantes que viven en estos sectores alrededor de estos centros de detención? Y en el tema, o con respecto a lo que usted señalaba del amotinamiento en la cárcel El Inca, ¿ya está neutralizado ese tema? Sí, el amotinamiento fue el día lunes. El amotinamiento además contó con un incendio, lo cual por suerte fue controlado de forma rápida por parte de las autoridades. Sin embargo, nosotros necesitamos una política preventiva y que estos hechos lamentables no se vuelvan a repetir, porque ponen en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos. Claro. Ustedes, a raíz de que el presidente ha anunciado que va a potenciar nuevas cárceles, es que están proponiendo que precisamente se construyan cárceles que ya no estén dentro de las zonas urbanas, zonas residenciales, sino en zonas alejadas de la ciudad. El presidente de la República ha mencionado de que va a haber una fuerte inversión en el sistema de rehabilitación social. Ha mencionado que se van a construir megacárceles, que además incluso se analiza la posibilidad de que se compre barcazas. Y en ese sentido, pues, nosotros lo que solicitamos es que se priorice la situación de estos 3 centros de rehabilitación social de la ciudad capital. Quiero insistir de que son casos muy complejos que encontremos centros de rehabilitación social en pleno conurbano de la ciudad, donde hay alta densidad poblacional. En el caso, por ejemplo, del ex penal García Moreno, en su momento fue reubicado y de la misma forma habría que proceder con estos 3 centros. Y hay estas cárceles que están en zonas urbanas, como usted lo manifiesta, que son un riesgo para la población que vive alrededor de las mismas. ¿En qué condiciones o características están? ¿Son vulnerables? ¿Las infraestructuras están en pésimas condiciones?
Como todo el sistema de rehabilitación social, existe una situación crítica. Recordemos que usted mencionaba de que existe hacinamiento de igual forma. Recordemos que la capacidad del sistema de rehabilitación social a nivel del país son de 30.000 personas privadas de la libertad, y hoy en las cárceles del país se encuentran más de 40.000 personas. Entonces, evidentemente el sistema se encuentra en un momento crítico. A eso también quiero sumar, más allá de una visión de ciudad, un tema ya que quiero plantearlo de carácter netamente político. Me parece que es inconcebible que, por ejemplo, uno de estos centros de rehabilitación social se ha convertido en una cárcel de lujo para los delincuentes de cuello blanco. Me estoy refiriendo al Centro de Rehabilitación Social número 4, que se ubica en el sector del Condado. Claro, y ahí hay delincuentes de extrema peligrosidad, líderes de bandas delincuenciales. Delincuentes de cuello blanco. Ah, de cuello blanco, perfecto. Oye, mi querido concejal, y esta necesidad o esta preocupación, ¿cuánto urge que las cárceles que están en los centros urbanos de Quito sean reubicadas lo más pronto posible? Este es un tema urgente y nosotros hemos visto la necesidad de plantear este tema en medio de la declaratoria de estado de excepción, de conflicto interno por parte del presidente de la República, porque la política pública tiene que tener metas a corto plazo, estamos de acuerdo, y ojalá de carácter inmediato, pero parte de la construcción de la política pública también son los objetivos a largo plazo, y en ese sentido, pues, nosotros debemos poner sobre la mesa del debate temas importantes como la reubicación de estos 3 centros de rehabilitación social. Entendemos de que no será un tema para mañana, pero sí es necesario de que el gobierno lo prevea y ojalá podamos en los próximos meses ver resuelto este importante tema que es para la ciudad. Y efectivamente, Quito debe estar libre de cárceles en zonas urbanas y residenciales. Muchísimas gracias, mi querido concejal Andrés Campaña, por su gentil presencia de manera virtual en Noticias Oromar. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria y volvemos con muchísima más información.